objetivo explicar cada uno de los procedimientos que se ha llevado a cabo para realizar la investigación que tiene como consecuencia un artículo académico. En mi presentación voy a detallar lo que es el título de mi artículo académico, el cual refiere a propuesta de relajación mediante instalaciones artísticas multisensoriales para mejorar el bienestar estudiantil. Para dar una breve introducción, las instalaciones artísticas, en lo que refiere al campo de las artes plásticas y visuales, son espacios en los cuales el artista proyecta su creatividad, ¿no?, a partir de la ambientación de un espacio, es decir, podría presentarse en museos, podría presentarse en habitaciones, en aulas, ¿no? Y lo que utiliza el artista es recursos visuales, ¿no?, que sean agradables al espectador o al menos que llamen la atención del espectador. Y bueno, estas instalaciones o puestas en escena, desde mi perspectiva, considero que han sido fructíferas, ya que se ha abarcado diferentes estímulos para que los estudiantes puedan tener un tiempo de relajación en el aula, ¿no? Y bueno, vamos a ahondar un poco más en las siguientes diapositivas. Se ha estructurado el artículo conforme al siguiente contenido, ¿no? Primero se va a hablar de un resumen en general y posteriormente iniciamos con lo que es la introducción. En este apartado se va a generalizar todo el artículo desde lo que son sus objetivos, la proyección que se tiene con esta investigación y cómo se ha ido desarrollando y los resultados que se ha obtenido. En cuanto a lo que es la metodología, se va a explicar un poco sobre la población, también sobre los instrumentos que se ha utilizado, ¿no? Los resultados también, hay resultados sorprendentes también como inesperados. Y bueno, en la discusión tenemos un espacio de discusión que va a plantear el análisis desde la parte de los autores, también como el análisis desde mi persona. Y por último, las conclusiones que nos van a dar un horizonte para guiarnos en una futura investigación y también aclarar las pautas de cada aspecto del artículo y en qué se puede mejorar y qué se ha obtenido respecto a la hipótesis. En cuanto a lo que refiere al resumen, bueno, vamos a explicar un poco respecto al impacto de las instalaciones multisensoriales y lo que refiere al bienestar estudiantil. Hablando un poco de la unidad educativa de YINFI, que es el contexto en el cual se ha realizado esta investigación, la unidad educativa de YINFI es un área periurbana, ¿no?, en el sentido de que los estudiantes que habitan en este contexto tienen características muy peculiares, ¿no?, entre ellas que están basados en un contexto el cual les pone entre la espada y la pared, por así decirlo. Por ejemplo, hay estudiantes que no se sienten bien hablando su idioma materno, como es el quechua, ya que ellos están introduciéndose a la ciudad y se sienten un tanto cohibidos, ¿no? Y lo propio es en el área más rural, ¿no? Entonces ellos tienen tal vez un sentido de aculturación que no están tan enraizados con su cultura, ¿no? Y es una característica muy importante, ya que se puede observar, ¿no?, estudiantes que muchos de ellos, los padres siguen trabajando en el contexto rural y bueno, el estudiante está estudiando prácticamente solo, ¿no?, en este contexto. Bueno, mediante la metodología mixta se ha evaluado a partir de estímulos sensoriales y también se ha tratado de equilibrar la parte emocional con la parte de la reducción del estrés y
y bueno, también un poco fortalecer el sentido de identidad cultural. ¿Y cómo se ha logrado, no? Entonces, a partir de los resultados se ha evidenciado un impacto positivo que posteriormente se va a explicar. Y bueno, también se han encontrado resultados tipo observaciones al presente artículo, en el cual como investigadora yo considero que es muy importante tomarlos en cuenta, ¿no? Por ejemplo, que cada uno de estos espacios debe ser diseñado en grupos pequeños, ¿no? Bueno, vamos a iniciar con la introducción. En cuanto a lo que refiere al entorno, la educación en zonas periurbanas en Bolivia refleja una alta migración de población indígena, ¿no? Es por eso que los estudiantes se sienten, como les explicaba anteriormente, entre la espada y la pared, porque no se sienten identificados con un entorno urbano, es decir, de la ciudad, pero tampoco con un entorno rural, porque han visto que las comunidades, los, los llamados ayllus, y la parte dirigencial y la parte de la organización política no es como en las zonas rurales, ya que ellos están en un área periurbana donde se puede ver muy poca afluencia de reuniones comunales, tal vez igual hay muchos padres de familia que se ausentan, ¿no?, a actividades que ellos realizan. Y bueno, estas, estas debilidades se manifiestan a partir de una desigualdad educativa y vulnerabilidad socioeconómica. Muchos de los estudiantes trabajan en un espacio alterno y dependen también de sus padres, ¿no? Existe un riesgo de involucramiento de estos jóvenes en pandillas y otras problemáticas sociales debido a que la falta de ese entorno familiar, ¿no?, les hace sentir tal vez un poco aislados. Entonces es necesario, ¿no?, trabajar también desde lo que es las problemáticas sociales para erradicar, ¿no?, o intentar aportar con la erradicación de estas problemáticas. Y bueno, en cuanto el impacto, los desafíos afectan justamente significativamente a su bienestar estudiantil. Muchos de ellos ingresan al colegio y no están del todo concentrados en las clases, ¿no? Siempre están divagando o algunos no realizan sus tareas. Y bueno, también saliendo del colegio tienen otros problemas que les está generando un grado de estrés. En cuanto a la metodología que se ha utilizado instrumentos. Como primera parte, los instrumentos utilizados han sido cuestionarios hacia los padres de familia, los maestros, los mismos estudiantes, ¿no? Son entrevistas semiestructuradas y la observación participante de mi persona. Estos cuestionarios han votado resultados, ¿no? Han evidenciado estos resultados que justamente están plasmados en lo que refiere a la problemática de este artículo, ¿no?, que es el bienestar estudiantil, ¿no? Y bueno, la población con la que se ha trabajado son estudiantes de quinto de secundaria de la unidad educativa Yinfi, ¿no? Aquí tal vez no lo he detallado. Eh, bueno, ¿no?, es una unidad educativa periurbana que está alrededor de las afueras de Sucre. Y bueno, ¿no?, es un contexto migrante, como ya les mencionaba, con dificultades socioeconómicas. En cuanto a lo que refiere a la metodología, se ha caracterizado por las intervenciones, que es una serie de actividades que se ha tomado en cuenta al momento de trabajar con los estudiantes, ¿no?, implementando justamente espacios de instalación artística con sesiones de aromaterapia, musicoterapia y tecnología sensorial, ¿no? ¿A qué se refiere la tecnología sensorial? Justamente a la utilización de datas o proyectores en el cual los estudiantes puedan ver diferentes esquemas multicolores, sobre todo relacionados a su cultura. Y bueno, la instalación ha sido diseñada a partir de cuadros
cuadros generalmente indigenistas, para que ellos igual sientan apropiación cultural y bueno, se relacione la apropiación cultural con un refuerzo positivo. Se ha utilizado el Atlas TIC para la categorización y codificación de los datos cualitativos, en el cual ha arrojado elementos en común, ¿no? Y a partir de eso se ha ido trabajando en lo que son cada una de las actividades y de los objetivos. En cuanto a la metodología que manifiesta esta investigación, el enfoque es holístico y es decolonial, ¿no? Entonces, el tipo de investigación que se tiene se realiza de manera integral, analizando las diferentes dimensiones en las cuales se puede incidir y también las diferentes dimensiones que tiene el estudiante como un ser, ¿no? Y bueno, se trata, ¿no?, de comprender también las transformaciones educativas y transformaciones también emocionales que ellos tienen. Bueno, vamos a continuar con los resultados. En cuanto a los resultados principales, el primero que arrojó es que sí existe una mejora en el bienestar emocional, ya que se ha evidenciado que se ha reducido el estrés y se ha aumentado la motivación, ¿no? Esto igual a partir de un cuestionario diseñado para el análisis, ¿no?, de las características que los estudiantes estaban manifestando después de la realización de actividades. Y bueno, también como un resultado principal se ha identificado la conexión con la identidad cultural, orgullo y sentido de pertenencia. Como les mencionaba anteriormente, muchos de los estudiantes desconocían de las culturas de la Via Yala y desconocían incluso de su propia cultura, ¿no? Las madres de los estudiantes hablan el idioma quechua, incluso los mismos estudiantes hablan el idioma quechua, pero se sentían avergonzados al momento de expresarse en su idioma o utilizar la vestimenta de la región y demás. Entonces, lo que se ha obtenido es que estos estudiantes han admirado a partir del arte la belleza de su cultura, ¿no? Y se han dado cuenta de que la cultura no solamente tiene un espacio de expresión, sino varios espacios de expresión artística y también se puede ver belleza a partir de la pintura, ¿no?, y belleza cultural. Bueno, cada uno de los estudiantes ha expuesto su cuadro y ha puesto cada uno de sus cuadros en la instalación, es decir, en el gabinete que se ha ocupado para estas instalaciones. Se ha, También se ha notado, gracias a una guía de observación, un mayor compromiso académico y participación activa en estas actividades, puesto que hay otras actividades que tal vez a los estudiantes no les motiva demasiado, ¿no? Sobre todo si son actividades un tanto teóricas, no rutinarias, ¿no? Entonces, cuando se les muestra una diferente forma de aprender, ya que el contenido en sí son instalaciones, pero se ha llevado esto a la práctica y además se ha enlazado con su identidad cultural, con su sentido de bienestar y para reducir el estrés y mejorar las características emocionales de cada uno. Entonces, ellos se han motivado a participar, cada uno de ellos ha colaborado en las diferentes actividades y finalmente se ha escuchado buenos testimonios, ¿no?, por parte de cada uno. Y bueno, el impacto positivo en la convivencia, esto se ha visto posteriormente, ¿no?, que ellos han demostrado más respeto y empatía entre sus compañeros y con los demás, ¿no?, ya que existió, ¿no?, una sesión de reestructuración cognitiva a partir de cuentos, de audios referentes a lo que suele vivir un estudiante de este entorno, ¿no? Entonces se ha estructurado un guión pensando en las características específicas de ellos y al finalizar esa sesión muchos de ellos reflexionaban, escuchaban a sus demás compañeros, agradecían, les daban palabras de aliento o de consuelo y al final todos de alegría, ¿no? Es muy interesante trabajar desde la parte emocional,
ya que ellos descubren también es parte de sí mismos que antes no conocían. Bueno, en cuanto a la discusión, podemos resaltar resultados inesperados, ¿no? Que algunos estudiantes no mostraron mejoras significativas, ¿no? Especialmente al inicio, ya que al inicio se ha planteado una actividad que era justamente la visita a un museo y la realización de fotografías con el objetivo de realizar el, el encuentro digital que ellos iban a tener con la tecnología. Entonces, en cuanto a las artes plásticas y visuales, la fotografía también es considerada, ¿no?, como un recurso visual, y ellos sacaron fotografías de su comunidad, y hasta ese momento tal vez ellos no sentían aún el objetivo de esta experiencia, ¿no? Pero bueno, en cuanto a lo que fue la mejora en su bienestar, al inicio no se ha notado, ¿no? Pero posteriormente sí, en cuanto a lo que eh, se han ido mejorando las actividades y se han ido profundizando en cada una de las temáticas. Bueno, las posibles explicaciones a los resultados inesperados, ¿no? Resistencia inicial, como lo señala Goleman, dice, ¿no?, que a veces hay una influencia sobre factores socioemocionales, que muchas veces de algunos estudiantes puede ser que sí esté acorde a la gestión de emociones que ellos tienen, pero otros tal vez no, ¿no? Y Goleman en 1995, en lo que es inteligencia emocional, nos plantea que es fundamental que cada uno de los estudiantes tenga una autorregulación emocional. Y si bien algunos ya lo han ido trabajando a partir de los años, ¿no?, con su esquema de maduración cognitiva, otros aún están en ese proceso, ¿no?, de inhibición de sus emociones para que puedan desarrollar esta corteza prefrontal que les permita regular estas emociones. Y bueno, la necesidad de adaptación gradual que nos sugiere Doom en 2001 habla de que cada estudiante responde de manera diferente a los estímulos sensoriales. Es decir, si nosotros presentamos diferentes estímulos, como lo ha sido en esta experiencia, la aromaterapia, los cuadros que han sido un estímulo visual, también las semillas, ¿no?, el hecho de también escuchar sonidos y ver los efectos visuales, para algunos estudiantes sí va a ser llamativo ciertos estímulos, ya sean sensorio visuales, ¿no?, o auditivos, pero para otros no. Entonces, Doom plantea que se tiene que trabajar con grupos pequeños para analizar sobre todo a qué responde ese estudiante, a qué tipo de estímulos específicamente responde, ¿no? Y bueno, la disposición emocional y mental de los estudiantes es crucial para la efectividad de las instalaciones, ¿no? Porque hay espacios de meditación que se ha planteado en estas actividades en las cuales se les ha pedido a los estudiantes que cierren los ojos, que se mantengan pensando en una idea, ¿no?, en una idea flotante. Pero si no existe esta disposición por parte de los estudiantes, si realmente ellos se distraen o evitan concentrarse en esas actividades, pues se va a reducir la efectividad de lo que se tenía planteado, ¿no? Eso es en cuanto a la discusión. Y bueno, también podemos hablar de las implicaciones, ¿no? Las instalaciones multisensoriales pueden ser una herramienta eficaz, especialmente en contextos vulnerables, pero deben adaptarse a las necesidades individuales, como ya antes lo habíamos mencionado. Requiere un enfoque personalizado y gradual para maximizar los beneficios. Es por esta razón que se ha planteado con un grupo pequeño, ¿no? En esta unidad educativa, generalmente los que llegan a prepromoción y promoción son grupos de 15 estudiantes, de 16 estudiantes, ¿no? Ahí en la foto se puede observar un estudiante posicionando ya su cuadro, y hay varios cuadros de todos los estudiantes en sí que han rodeado todo el aula.
Y bueno, en cuanto a las recomendaciones futuras, para futuras investigaciones igual y prácticas, primero la implementación gradual y colaboración con psicopedagogos. Siempre es importante trabajar con un equipo, ¿no? Si se puede contar con ese beneficio, yo pienso que este espacio sería muy beneficioso para los estudiantes y también según investigaciones, por ejemplo, de Aires, Aires en 1979 habla sobre la teoría de la integración sensorial, ¿no? Se los leo. Bueno, es una psicóloga ocupacional y justamente en estos años ella ha desarrollado la teoría sensorial, ¿no? Y ella manifiesta que el cerebro organiza y procesa la información sensorial que recibimos del entorno, ¿no? Y dice que el cerebro necesita un procesamiento organizado sobre los estímulos sensoriales y funciona de manera óptima. Es decir, que cuando hay un procesamiento de varios estímulos, es decir, visuales, táctiles, auditivos, el cerebro puede funcionar de manera más óptima, ¿no? Y sostiene que las experiencias sensoriales pueden ayudar a las personas, especialmente a los niños, ¿no? Y sobre todo ayuda a regular sus emociones y sus comportamientos. Y bueno, propone también que tanto a niños como a adolescentes se les permita la exposición a ambientes multisensoriales para que puedan mejorar el estrés, ¿no? Es decir, contrarrestar el estrés y la ansiedad y mejorar su concentración. Entonces, es importante tomar en cuenta, ¿no?, que estos estudiantes, al ser de una población vulnerable, muy pocas veces van a poder acceder a un espacio destinado a su salud mental dentro de un contexto educativo, ¿no? Y al estar en un contexto que tiene tantos factores estresores, ¿no?, como es tal vez un contexto violento, con carencias económicas, con diversas actividades que ellos realizan, es necesario brindarles este tipo de oportunidades para que ellos también puedan tener espacios para meditar, relajarse y así reducir, ¿no?, este alto nivel de estrés que ellos manifiestan. Y bueno, procurar justamente que puedan llegar a tener bienestar dentro de una unidad educativa. Lo que nos manifiesta también las recomendaciones es que se debe integrar estos espacios en el currículo regular, ¿no?, mejorando la concentración y la creatividad. Continuar investigando los efectos a largo plazo, ¿no?, de esta adaptación a las características individuales como se sugiere, ¿no? En cuanto a las conclusiones, primero, como les mencionaba, tuvimos una sesión de fotografía artística cultural, la cual como conclusión tiene que esta integración tanto del arte como de la cultura ha permitido que los estudiantes exploren y fortalezcan su identidad y la conexión con su comunidad. Y bueno, muchos de ellos al dibujar, al pintar y al fotografiar aspectos que son propios de su contexto, han empezado a valorarlo más, ¿no? Y bueno, las actividades socioemocionales y digitales abordan eficazmente las necesidades educativas emocionales de los estudiantes del INFI. Es otra conclusión a la que se ha llegado debido a que los estudiantes, al entrelazarse con la tecnología, también han podido indagar sobre aspectos emocionales propios, ¿no? Les ha permitido visualizar, ¿no?, a futuro qué es lo que quieren, ¿no? Como muchos de ellos decían, eh, yo tengo que saber de dónde vengo para que sepa hacia dónde voy, ¿no? Algo así. Y bueno, también los estudiantes demostraron un gran interés al usar la tecnología y el arte, ¿no?, como ya les mencionaba, en tareas individuales o grupales, y esto les ha motivado. En cuanto a la tecnología que se ha usado, ha sido generalmente proyectores y también audios. Y en cuanto a lo que ha sido las estrategias artísticas, las pinturas,
la elaboración de objetos de colores, por ejemplo, discos con colores y formas, también avioncitos de papel, cuestión que les regresaba incluso a su infancia, ¿no? Y les motivaba a seguir trabajando. Y por último, las temáticas culturales eh, y entrelazadas, ¿no?, con elementos sensoriales permitieron a los estudiantes conectar con sus raíces, fortalecer su sentido de identidad y pertenencia, lo cual ha contribuido positivamente a su bienestar emocional y su conexión con la comunidad. Bueno, esto sería todo lo que refiere a este, al artículo. Sin embargo, es bueno mostrarles un poco de los testimonios de ellos que hemos ido sacando, ¿no? Aquí se ve, por ejemplo, las sesiones en las cuales se les ha ido este, proyectando un poco de lo que es las actividades. También aquí una sesión para deshacernos de dogmas o pensamientos que creíamos. Y bueno, aquí están escuchando, ¿no?, el cuento que les mencionaba. Bueno, son dos cuentos diferentes, sobre todo de reestructuración cognitiva. Y finalmente tenemos a los estudiantes armando la instalación y explicando cada uno el porqué de qué les ha parecido las actividades, ¿no? Entiendo que hay partes Bueno, de mí que entonces buscan eso la sería todo. perfección y hay otras Les que agradezco, estimados compañeros y docente, por su atención y estoy a la espera de sus comentarios.